Cordial saludo, estimados estudiantes. Nos encontramos en la semana 15 y con la semana 15 finalizamos el curso con la entrega del último momento evaluativo, el proyecto final, el cual consiste en la entrega de un ensayo académico y un video de 2 a 4 minutos que más adelante les voy a dar detalles de cómo deben entregarlo. Les voy a compartir pantalla para hablarles del ensayo académico. El ensayo académico es un texto, vamos aquí a ampliar un poco. Okay. Bueno, ¿qué es el proyecto final? Con el proyecto final vamos a entregar un ensayo académico y un video de 2 a 4 minutos. Hablemos del ensayo académico y más adelante hablaremos del video o nota de video. Bueno, explorando los conocimientos previos que debemos tener en cuenta para realizar nuestro proyecto final, que es la entrega del ensayo académico, debemos tener claro qué es el ensayo académico, qué es una tesis y qué son argumentos. Por eso los invito a explorar los recursos de aprendizaje que están colgados en la semana número 14, en la consigna de la semana 15 y los recursos de aprendizaje de la semana 8, que es el texto argumentativo. Entonces, el proyecto final que finaliza con la entrega del ensayo académico, el cual consiste en la entrega de un texto en Word, es un texto argumentativo que gira alrededor de una posición personal, la cual se demuestra por medio de unos argumentos. Cada argumento está integrado por unas ideas y varias demostraciones, las cuales pueden ser ejemplos, citas, comparaciones, analogías, que se le llaman estrategias argumentativas. Según la RAE, la Real Academia Española, dice que el ensayo es un escrito en prosa el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Diciendo esto, hablaremos de unas características principales que deben de tener ustedes en cuenta a la hora de realizar su ensayo académico. Sabemos que es un ensayo, es un escrito breve, van a describir, analizar, comentar con cierta profundidad el tema de interés. Ese tema de interés es abarcando la tesis propuesta o idea principal que ustedes tengan, que fue inspirada de uno de los cuentos leídos durante el curso. Bueno, algunas de las características para destacar en un ensayo académico es que debe ser breve, debe tener un estilo cuidadoso y elegante, deben de investigar previamente para poder tener unos argumentos sólidos que incluyan razones, detalles, hechos y opiniones, primando sus juicios críticos y avalando esos juicios críticos con las opiniones de autores, en este caso el texto base que ustedes van a elegir y otros textos de apoyo que pueden ser otros cuentos, otros autores que hemos leído y algún autor externo. Debe ser convincente porque se trata de persuadir al lector con ideas reales. Es necesario presentar argumentos veraces. La estructura del ensayo que se le va a pedir es una estructura bastante básica. Tiene 3 partes, una introducción, un desarrollo o cuerpo del ensayo y una conclusión. En la introducción van a presentar ustedes la temática y la tesis en uno o 2 argumentos. La tesis es esa idea que van a defender ustedes como autor en el cuerpo del ensayo. Ahora, la tesis se refiere a su opinión reflexiva, donde ustedes dejan por sentado su posición. Al mismo tiempo debe ser debatible para que el lector tenga la oportunidad de estar de acuerdo o en desacuerdo con usted. Debe manejar o referirse a una sola temática para que puedan probar lo que ustedes están asegurando. Luego viene el cuerpo o presentación
de los argumentos, que son mínimo 3 argumentos. Aquí ustedes como ensayista exponen esas ideas que van a defender esa posición personal llamada tesis. Estos pueden ser ejemplos, opinión de un experto, datos estadísticos. De la argumentación depende la efectividad del ensayo. Debe tener fuerza persuasiva, debe tener coherencia y siempre en defensa de la tesis o en defensa de su idea personal. Es importante que ustedes por cada argumento realicen un párrafo, mínimo 3 argumentos, mínimo 3 párrafos de desarrollo o cuerpo del ensayo. Luego viene la conclusión donde ustedes van a repasar eso que plantearon en la introducción, esa defensa que ustedes realizaron en el cuerpo del ensayo. Luego, al repasar, van a expresar un juicio crítico reafirmando la tesis del ensayo. Bueno, entonces, de manera muy particular, la tesis. La tesis es la columna vertebral de su ensayo. Es una oración con sentido completo donde usted deja por sentado una opinión personal. Es una afirmación. Esa tesis debe estar contenida en un párrafo donde también está la pregunta problema que le va a dar forma a la temática del ensayo. Esa tesis representa su opinión reflexiva, donde deja por sentado su posición personal, como les había dicho anteriormente. Esa tesis debe ser debatible para que el lector pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con ustedes. Referirse a un solo tema para que puedan probar lo que ustedes aseguran. Luego, los argumentos, de acuerdo a los argumentos, de acuerdo a la tesis, de acuerdo a la buena formulación de la tesis, les va a permitir a ustedes tener unos razonamientos que van a poder demostrar, van a poder convencer a un público lector. Acá en los argumentos, que es el cuerpo de su ensayo, van ustedes a tener la oportunidad de hacer defensa con fuerza persuasiva a esa tesis. Mínimo 3 argumentos para demostrar esa tesis. Los argumentos planteados deben ir direccionados a la tesis. Ahora bien, no confundan los argumentos con el resumen de la obra ni el análisis de la obra, porque ustedes no van a hablar sobre el autor escogido, no van a hablar sobre la finalidad de la obra desde la perspectiva del autor. Ustedes van a hacer una defensa de una tesis propuesta. Ahora bien, por supuesto que para manejar unos argumentos veraces, ustedes deben primero analizar la obra, hacer hermeneusis de esa obra que ustedes escogieron y de la cual les inspiró una tesis y una pregunta. Entonces, de los argumentos, ustedes hacen sus juicios críticos para la defensa de la tesis. Estos deben ser sólidos y evidentes. Cuando decimos evidentes, porque ustedes van a buscar esas estrategias argumentativas para demostrar que eso que ustedes están afirmando es cierto. Cuando hablamos de evidente, hablamos de las demostraciones, hablamos de citas textuales. Se debe procurar una muy buena análisis, una muy buena interpretación de la obra para que los argumentos tengan un sustento real. Bueno, en resumidas cuentas, los argumentos se realizan con el fin de persuadir a unos lectores para darle validez a la opinión del autor, en este caso ustedes. Establecer una posición respecto a la temática e investigar sobre el mismo para encontrar evidencias. Como les dije, esas evidencias deben ser tomadas de la obra o texto base del cual ustedes se inspiraron para hacer el ensayo, el cual nació la tesis. Debe ser tomada esas evidencias de los textos de apoyo que ustedes mencionaron. Y pueden traer también apoyar
sus argumentos de autores externos. Cuando hablamos de estrategias argumentativas, son esas estrategias que nosotros utilizamos para reforzar los argumentos. Esto puede ser de conocimiento general, que se refiere a la defensa de nuestra idea, suponiendo esto con que la mayoría de los autores han dado por sentado. Eso se llama de conocimiento general. Son argumentos que uno lleva a nuestro ensayo y le da fuerza a lo que nosotros estamos argumentando. También están las estrategias de causa-efecto, donde ustedes presentan razones para probar eso que ustedes están tratando de probar, que es la tesis. Tenemos las citas de autoridad, también son estrategias argumentativas. También tenemos esa experiencia personal que podemos traer acá como ejemplo para darle también fuerza argumentativa a nuestros argumentos. Son estrategias argumentativas que nosotros utilizamos para persuadir a un público lector. También para nosotros darle cohesión o para cohesionar los párrafos de nuestro ensayo, utilizamos conectores que nos van a ayudar para hilar esos argumentos. Tenemos ejemplos de conectores. Esto que están viendo ustedes acá en pantalla lo pueden hallar en el recurso de aprendizaje de la semana número 8 con estrategias argumentativas. Tenemos conectores de adición, de numeración, de transición o cambio, conectores explicativos, ilustrativos y también de conclusión. Estas son las estrategias que nosotros utilizamos, estrategias de cohesión textual para hilar nuestros argumentos. La conclusión de un ensayo es repasar eso que nosotros estamos exponiendo o que expusimos como tesis, nuestra posición personal. Repasamos los argumentos, esos argumentos, esa defensa que nosotros hicimos a la tesis, la repasamos y acá la reafirmamos la tesis. Esa es la conclusión y ese es el objetivo de la conclusión, repasar lo antes planteado y reafirmar la tesis. Es importante reafirmarla porque ya nosotros, es la conclusión, es el final de nuestro trabajo. Eso a manera general. Ahora, nuestro proyecto final tiene unos elementos formales y de contenido. Ese ejercicio final debe estar bien estructurado, debe estar bien organizado, debe tener en cuenta esos elementos de forma y esos elementos de contenido. Ahora, ¿cuáles son esos elementos de forma del trabajo escrito? Bueno, cuando ya ustedes tengan listo su ensayo, van a sombrear de color amarillo la parte de la pregunta y la tesis. Un color amarillo que se note la pregunta y la tesis dentro del párrafo de introducción, que es donde ustedes van a colocar esa pregunta y esa tesis. Luego, en los párrafos de desarrollo o donde ustedes tengan sus juicios críticos, sus apreciaciones de color azul claro, lo van a resaltar. Esa es la parte que van a resaltar de color azul, la parte de ustedes, sus juicios críticos, sus reflexiones. Y cuando traigan juicios de otros autores, esas demostraciones o esas citas las van a subrayar con una línea inferior. El ensayo, otro elemento formal de su ensayo es que debe tener una extensión entre mínimo 900 palabras a 1100 palabras. Eso equivale a 3 o 4 páginas. La letra que van a utilizar es la Times New Roman o Calibri de 12 puntos, interlineado 1.5, citación en norma APA, realizar una portada, que es una página al inicio, donde está su nombre, el título del ensayo, bueno, la portada de su ensayo. Y en la última página, en la página final, van a hacer la lista de referencias de las citas que ustedes utilizaron para hacer las demostraciones o evidencias de lo que ustedes estaban planteando.
Dentro de los requisitos o elementos de contenido de su ensayo, van a tener en cuenta lo siguiente: plantear un título personal que tenga relación directa con su escrito. Por supuesto, no es el nombre del cuento elegido, es un título personal, debe tener relación, pero no es el mismo título de la obra. Presentar una posición clara y sostenerla en mínimo 3 argumentos. Eso quiere decir, pueden ser 4 o 5, 3, 4, 5 argumentos. La tesis debe ser lo suficientemente amplia para abarcar los argumentos que ustedes van a exponer. Los argumentos se componen de una idea, su juicio crítico, eso que ustedes, esa reflexión en la cual ustedes van a demostrar esa tesis, y varias demostraciones o estrategias argumentativas, que incluye las estrategias que mencionamos antes, que son las de autoridad o ejemplos o de analogías, citas textuales. Otro elemento de contenido que deben de tener en cuenta, que es aplicar los términos y conceptos de las presentaciones vistas en las semanas anteriores, como fue el glosario literario, hermenéutica, elementos de la narración. Acuérdense que nosotros realizamos unos trabajos muy interesantes en los foros de aprendizaje donde echamos mano de las figuras literarias, elementos de la narración. Hicimos hermeneusis de los cuentos. Esos mismos conceptos vamos a utilizarlo para realizar nuestro ensayo. También vamos a hacer relaciones intertextuales, dar una conclusión clara en la que ustedes reafirmen la tesis. Importante, la conclusión, donde ustedes van a concluir su ensayo retomando esa idea que propusieron llamada tesis, esa reflexión o esa posición personal. Acá la reafirma. Bueno, luego el proyecto final también se compone de una nota de video, el cual consiste en grabar un video en la herramienta de la plataforma. No es por Teams ni por ninguna otra herramienta TIC, sino por la herramienta que está incluida en la plataforma. Grabar un video de 2 a 4 minutos, donde ustedes van a realizar una presentación de su trabajo sin hacer lectura de su escrito, sino van a hacer la presentación en la que incluyan la presentación del cuento base y los materiales de apoyo, la presentación del ensayo estableciendo su posición personal y los argumentos, demostrando que ustedes son los dueños de ese trabajo escrito que ustedes enviaron en el buzón de la semana 15. Luego, en ese mismo video van a hacer una reflexión sobre los aprendizajes más significativos del curso y sobre la experiencia con los cuentos leídos. Es importante que en esta nota de video también manejen una apropiación de los conceptos trabajados en el curso, como la hermenéutica, el glosario literario, elementos de la narración, entre otras actividades que se trabajaron durante el curso. Nuevamente les digo, el video debe ser grabado en la herramienta que está incluida en la plataforma. Teniendo en cuenta estos elementos formales y de contenido, entonces los invito a que cada uno de ustedes escriba su ensayo, envíe su proyecto final. Tengan en cuenta que el buzón se cierra el día 22 de mayo, que cae domingo, a las 11:59 de la noche. Procure no dejar para último día la entrega, porque así nos evitamos inconvenientes que ese día de pronto no hubo luz o tuvieron problemas con internet o alguna situación difícil que les impida enviar su trabajo. Entonces, la sugerencia es que por favor no deje para último momento la entrega del proyecto final. Con la entrega del proyecto final, nosotros finalizamos el curso. Nos vemos después de esto la semana siguiente, donde se van a socializar a cada uno de ustedes en la plataforma el estado de la competencia, el desarrollo de su estado de la competencia.
Bueno, me despido. Cualquier inquietud que tenga o duda, no duden, no, me escriben solicitando una asesoría. En esta semana voy a estar muy al pendiente de sus inquietudes. Me están escribiendo.